Bienvenido una vez más al Rey Israel. Hoy voy a tratar los nombres poderosos, esos nombres que pocos son a día de hoy los que realmente impactan en el mundo. Porque el nombre es eso que preguntamos cuando conocemos a alguien. Nos fijamos en su figura, en su cara, en su constitución, su mirada. Y lo que preguntamos es su nombre, porque es como lo definimos, lo particularizamos, lo discriminamos. Porque al ver eso, ves una diferencia y esas diferencias te reflejan en ti. Y es ahí donde me pregunto qué es poder, qué es realmente el poder. Posiblemente sea una de las cosas que más desean las personas, pero poder es algo que muy pocas personas pueden tolerar, pueden contener, porque es como una energía atómica, la radiación solar que una persona puede recibir y que realmente no es fácil manejar. No todo el mundo está capacitado para ello, ni mucho menos para tener ciertas responsabilidades. Porque poder, algunos creen que es dinero, algunos creen que es una gran empresa, una posición de poder, una posición política, ¿no?, de influencia. ¿Qué influencia puede tener el Papa? Es relativa, porque él es un individuo. Y realmente el poder, ¿qué reside? ¿Qué es la posición, el vivir en Roma? ¿O es lo que implica el nombre, el Papa, ¿no? Porque el nombre poderoso son unas palabras que contienen, ¿no?, una voluntad. Cada palabra es una voluntad, cada sílaba, cada letra viene a decir algo. Y cuando hablamos de poder, cuando una persona piensa en poder, es poder hacer lo que uno quiera, es poder hacer lo que me apetezca sin limitarme a nadie. Eso le llaman libertad. En cierta medida se llama irresponsabilidad. Tiene cierto parecido, mas realmente poder es que la voluntad tuya sea hecha por los demás, que tú decidas los demás que tienen que hacer para ti. Y ahí es la de verdadera fuerza, el que una voluntad abarque múltiples cuerpos. Y eso es lo que viene a decirse lo que era un patriarca, la voluntad de un individuo que atraviesa colectivos, tanto mujeres y hombres que forman esa comunidad, que voluntariamente querían formar, porque esa persona le daba conocimiento, ¿no?, saber, alguna habilidad, protección, dependiendo del periodo histórico. Y eso es lo que eran los reyes, el origen de los reyes o los sacerdotes, quiere llamarse como sea. Pero claro, el controlar esa energía es lo más difícil. Y especialmente cuando esa persona más entiende cuán poderosa es esa energía, cuánto uno puede ver. Porque como dije al principio, uno mira en los demás. ¿Y qué puedes llegar a ver? La morfopsicología dice mucho, pero hay muchas cosas más que lo dicen. Por ejemplo, los rasgos de la cara, la mano, por ejemplo. Tantos detalles que una mente humana inconscientemente entiende. Entiende todo ese potencial, esa conexión que hay, universal con todo el universo. Y es ahí cuando uno tira de la cuerda, cuando uno habla, cuando uno emite ese sonido y explota, se dispara por el universo y mueve. Y eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos hace sentir como un Dios. Por eso somos adictos al poder, anhelamos más poder, porque nos sentimos divinos, realizados.
Adonis, sin duda. Porque justamente el hablar es algo vertical. El poder es algo vertical, por más que se pueda expresar horizontalmente. Porque poder es algo que tiene que ver con algo viejo, algo del ayer, algo muy inconsciente, que no entendemos porque miramos en un cuerpo, una perspectiva individual, en una vida, 70 años, 80, 120, ¿por qué no? O 40, o 25 en el antiguo Egipto. La perspectiva de tiempo no es la misma. Y tiempo te permite tener más o menos mérito. Y evidentemente, el nombre es embellecido con las acciones de la persona. Cuanto más tiempo tienes de vida, evidentemente más puedes realzar ese nombre. Más valor tiene el llamar algo así. Y es por eso cuando entendemos cómo el mérito y el propósito alcanzado de otra vida o de acciones en el presente o pasado implican dónde estás. El trabajo aplicado, básicamente, a dónde te lleva. Y es ahí como las personas, en el medievo, por ejemplo, los reyes nombraban a los caballeros, ¿no? O nombraban a los plebeyos nuevos a esta comunidad, o nombrar a españoles, darles la nacionalidad, o nombrarlos de una característica física, blancos. Nos damos cuenta cómo poco a poco el nombramiento es más microscópico, es más centrado. Antes era más abierto en la nombración. El pueblo de Abraham, por ejemplo, ya no es suficiente. Ahora tiene que ser negro de esa zona, ¿no? O negro con X etiquetas, que puede ser blanco, amarillo, lo que sea, pero es el sumar tantas etiquetas que no permiten al nombre expandirse. Es como clavos que no permiten que ese nombre pueda dar más de lo que la propia definición de las palabras que se juntan a ese sonido, ¿no? Es como que muy microscópico se hace a la persona, se le define no solo con un nombre, sino con un número, un lugar, un espacio, un género, una raza, cuántos dedos tiene en la mano. O sea, es interesante cómo se fragmenta el propio nombre y cómo en esa fragmentación se divide el karma. Por eso el poder es menor y se fragmenta en muchos sentidos. Concepción, ¿qué es poder realmente? Porque cuando entendemos, por ejemplo, cómo afecta un apodo, ¿no? Esto es bastante interesante, o una etiqueta, un tag. Es algo bastante peligroso, porque es una limitación. Porque primero, cuando alguien le pone una etiqueta a alguien, por ejemplo, negativa, ¿no? Como tonto, yo digo que Juan es tonto, y seguramente igual tengo razones para pensar eso por acciones bastante poco inteligentes. Por ejemplo, reiteradamente, a mis ojos posiblemente no sea persona brillante, posiblemente tenga razón, pero el hecho de que yo pongo un prejuicio sobre otra persona contándole que Juan es tonto a ojos de Manuel, implica que Manuel no va a ver como una persona neutra, sino que se va fragmentando la visión que tiene sobre Juan. Esto es bastante más complejo de lo que puede parecer. El problema no es el hecho de que el blanco es blanco o Juan sea tonto o no, sino el hecho de que si es mentira o no altera la percepción. La propia palabra es muy peligrosa, veas en los medios de comunicación, nada que hablar, sino que en realidad la mentira de llamar algo o la mentira de ponerle un apodo incorrecto, gafotas o algo así, es como un eclipse.
eclipsas a la persona. Es una forma como de negarle el brillo, ¿no? Si Juan tiene montones de cualidades y tú defines una que te refleja, que no es bueno, por ejemplo, en las manitas, y yo que soy experto en eso, hipotéticamente, considero que si no tienes esa habilidad eres tonto, y como esa persona me refleja que no la tengo, mi perfección me hace crear una realidad limitada en base a de que si no sabes ser manitas, no eres inteligente, cuando en realidad no tiene nada que ver. Pero es un ejemplo de cómo entendemos como que lo particular es global y lo que es global se niega a su particularidad. Es una cosa bastante interesante, digna de tratar. Porque cuando vemos los nombres poderosos en sí, ¿no? Nombres que marcaron la historia, no sé, pensamos, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Un personaje que mucha gente no sabe, pero que bueno, que mató a su padre a poco más que a los que tenía 10 o 12 años, por ahí más o menos, antes de su adolescencia, antes de que le diera la locura hormonal. Imagínate cómo estaba el chaval. Y bueno, también domesticó un caballo bastante salvaje para los demás, ¿no? El truco era a base de azúcar, pero no importa cuán listo era Alejandro, sino el hecho de que él, con su astucia, con su voluntad y con su mérito para llegar a ser un gran líder en su momento de Macedonia, que atravesó Turquía y llegó hasta la India, que con su voluntad hizo a los hombres casarse con una mujer de Grecia, con una de Turquía, una de Irán y una de la India. Entonces, claro, nunca las llegó a conocer los generales que la acompañaban y le recriminaban eso a Alejandro. Pero el mismo Alejandro, evidentemente, fundó muchas ciudades con su nombre, porque él entendió que su nombre era muy importante. Y es por eso porque se honraba a alguien llamando a algo eso. Esto ocurre con los inventos, por ejemplo, es algo que pasa, ¿no? No siempre, que conste, pero hay una vinculación de qué calidad o cómo es el ser y cómo es el objeto, ¿no? Y cómo es el sonido que se aplica a él. Entonces, claro, entendemos que Alejandro Magno, él, como se miraba una persona brillante y maravillosa, no soy quien para negarlo, él construyó una ciudad llamada Alejandría, que está en el norte de Egipto, que sigue viviendo. O sea que vemos que ese nombre supo penetrar en la población, imponer su voluntad para crear el faro de Alejandría, por ejemplo. Era, si no me equivoco, también la biblioteca de Alejandría había en Bagdad. O sea, Alejandría significaba muchas cosas positivas. Y las personas que se llaman Alejandro, yo personalmente puedo decir que sí, suelen ser personas bastante especiales. ¿Por qué no? Y ahí entendemos cómo lo magno se impuso. Y ahora no hay grandes magnos, ya no hay magnos, porque son Instagrams, son influencers. Y ahí te das cuenta de la influencia que tiene Alejandro Magno y alguien que tiene 1 billón de followers. Números más ridículos, ¿qué más da? Más absurdos. Alejandro Magno sí tenía poder, sí era un influencer, era un dios entre los hombres. Y así él se consideraba en su ego. Y ahí entendemos cómo la fragmentación del poder, y siguiendo este análisis, la fragmentación de los nombres. Esto es aún más divertido, que esto sigue más adelante. Y es ahí donde, por ejemplo, también podemos ver otros ejemplos, más no tanto políticos, sino de tipo religioso, ¿no? Por ejemplo, el patriarca Israel fue alguien que definió una identidad de un pueblo, pero en cambio Abraham, que era más viejo que él, el nombre más largo, también tengas en cuenta, definió a 3 pueblos, los pueblos del libro, ¿no? O sea, cristianos, musulmanes y judíos. Pero cómo la fragmentación dentro de esa identidad de Abraham hizo 3 tipos de razas o comunidades o individuos: israelitas, los cristianos o mesiáticos y los mahometanos, ¿no? Y es ahí nos damos cuenta cómo esa unidad del nombre se fue fragmentando. Porque el individuo de Israel
Sí, el personaje que supuestamente tuvo 12 hijos, tenía 4 esposas, tenía problemas con su padre, con su hermano, tuvo problemas de esclavitud. Cualquiera que lea la Biblia puede disfrutar de el cuento en sí. Y eso es lo que trato un poco de entender, la relación entre el cuento y la historia, no solo bíblica, sino de muchos personajes, y el nombre y sucesos que ocurren o temáticas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, María Dolores, por ese nombre se asocia por una mujer con problemas de maternidad y casualmente encuentro a alguien que tiene ese problema y seguramente podemos observar, ¿no?, como igual un nombre negativo, si misteriosamente acaba siendo siempre negativo, y eso es lo peligroso de nombrar algo negativo. Juan no es tonto. ¿Por qué le llamamos Juan tonto? Es lo que quiero que se entienda. Porque el impacto que tiene, por ejemplo, a día de hoy llamar a Juan tonto no es lo mismo que Napoleón llamando a alguien o al general Merde, y que signifique caca, la palabra mierda, si no me equivoco, es una historia que hay en base de eso, de origen francés. Y ahí nos damos cuenta de que el impacto que tuvo Napoleón utilizando el apellido de un general que fracasó, humillarlo y asociarlo con algo tan bajo como un excremento, algo que se rechaza, es muchísimo poder. Y aún así, los medios tienen ese poder, pero no es el mismo poder que tenía Alejandro Magno. No es el poder que tenía Abraham, no es el poder que tenía Mahoma. Es otro tipo de poder, porque no es fundamental, no es un poder que cimienta, es un poder que se crea y se expande como una estrella naciente. A día de hoy no sigue lo mismo. Y justamente, por ejemplo, los faraones eran amigos de nombrar las ciudades, por ejemplo, Pi-Ramsés, ¿no? O sea, de Ramsés, evidentemente, que si no me equivoco es el Cairo. Y esto no lo vemos, por ejemplo, en otras religiones. Esto es bastante interesante, porque el budismo no tengo entendido que no tiene una ciudad llamada Buddha City, ¿no? Suena así un poco absurdo, pero no hay ni Zaratustra, no hay una ciudad que se llame así. O sea, vemos como el propio nombre no impactó en la comunidad, no impuso esa voluntad para que todos quieran llamarse así. En el caso de los judíos, por ejemplo, el hijo de Israel, Judá, fue el que marcó a los judíos europeos su identidad. Judá, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta cómo la voluntad de ese hijo en concreto es el que definió a un colectivo en concreto, que las personas se someten a la voluntad de Judá, nombrándose como él, ¿no? O sea, identificándose con el adjetivo de Judá. Y esto es muy importante porque es por la vibración y la asociación del ser y el sonido y el origen, el pasado, presente y lo que tú crees en el futuro, ¿no? Y es aquí cuando entendemos cómo Lenin no tiene el poder que tiene el patriarca Israel. O sea, es ridículo. Por más que el patriarca no tiene tumba con cadáver físico, y don Lenin sí lo tiene, esto es bastante interesante, y que vemos como los nombres decaen y el poder también se fragmenta. Así es que cuando, por ejemplo, estudias tu árbol genealógico, ves cómo se llamaban los anteriores, ¿no? Tus antepasados, tus tatarabuelos, los que pueden encontrarlos. Es muy divertido cómo puedes encontrar nombres raros, nombres epicúreo, nombres como griegos o romanos, o incluso que no se sabe muy bien el origen. Pueden ser bíblicos también, ¿no? ¿Por qué no? Pero es como que esos nombres se fueron quemando, ¿no? Se terminó ese karma de Epicurio y por lo tanto ya los descendientes ya no tienen que seguir usando esas siglas, esos sonidos, ¿no? Y vemos como la transformación por asociación y por afinidad va lográndose.
porque es divertido porque los nombres antiguos solían ser más largos, ¿no? Fernando se transforma en Fer, Sofía se transforma en Sofi, y mañana igual será Sof, no sé, igual véase cómo vamos. Y es muy interesante cómo Su Majestad Froilán de Todos los Santos y un montón de nombres, vemos que se trata de conservar. Suena un poco ridículo comparado con los nombres Laila o Ray, así nombres bien cortos, pseudo en inglés. Es un poco chocante, pero queda Freud, ¿no? Froilán, Freud. Entonces, claro, nos damos cuenta de que como por un lado se trata de un lado, en el caso de este personaje de la monarquía española, y vemos como las masas cada vez acortan los nombres y generalmente palabras que no tienen peso histórico, ya no tienen vinculación con Epicúreo, ¿no? O con Victoria o Atenea. Ahora ya no es Atenea, es Ena o Emma, por ejemplo. Y ahí observamos cómo va degradándose el nombre y las personas, como sabemos, son más lentas para mencionar el nombre. No le gustan los nombres largos porque se aburren, no tienen tiempo para pronunciarlo. Entonces nos damos cuenta cómo los propios nombres se van empequeñeciendo y su definición cada vez es más limitada, o mejor dicho, cutre. Porque ya no hay historia. Yo cuando me mencionan Alexander, como se llamaba, no es que me venga a la mente el hombre montado al caballo dirigiendo sus falanges y sus hoplitas, no. Pero asocio a alguien que sí tiene un legado, tiene un vínculo con la cultura griega, macedónica para ser exactos. Y entonces, claro, entiendo que hay una relación kármica con esa comunidad, con esa identidad, con esa forma de entender la vida. Hay una asociación, por eso le tocó ese nombre en esta reencarnación. Y ahí la observación de al tener nombres más pequeños o transformándolos, que esto es lo más divertido, que aquí viene lo que vemos, es que una especie como de transformación del ADN. Porque ya no es Rolls Royce, como alguno ya habrá escuchado en otros vídeos, sino que ahora es Roy. ¿Y dónde se quedó el Rolls? No lo sabemos. ¿Y va a seguir siendo exactamente igual? No, seguramente no, porque el nombre ha sido alterado, como la genética se altera. Y ahí vemos como espíritu, palabra y genética no están tan separados, no están tan fragmentados, sino que está todo muy unido, como tiene que ser, por eso es la unidad con lo divino. Y entendemos que Carlos ya no es Carlos, es Calo, o Carliños, o Carlitos, o cualquier otra degradación, o fragmentación, o ampliación. Vemos cómo se estira la hebra del ADN, ¿no? O cómo se alarga, o cómo se pone añadidos u otros. Entonces, claro, ahora me planteo un ejemplo un poco divertido, creo, que puede reflejar bien esto, ¿no? Por ejemplo, Cristina, Cris y Tina, ¿no? Muchas chicas que se puedan llamar así, o Cristian, Cris, se puede llamar. Está claro que pueden llegar a separar Tina y Cris. Entonces, si nos encontramos a alguien de la India que se llama Krishna, un nombre no para nada atípico, podían también quitar el na y se convierte en Cris. Cris y Cris, por la ley de la afinidad, suenan casi iguales, uno con K, otro con C, pero a sonidos diría yo que prácticamente no hay mucha diferencia. Entonces una persona de la India y una persona de Francia, supongamos, llamada Cristina, posiblemente Krishna y Cristina puedan estar unidos a pesar de que Tina desapareció, o Ti para ser exacto, y sería Krishna y Krishna. Es curioso cómo el nombre tiene vinculación, aun siendo totalmente ajenos religiosamente, pero vemos cómo hay una atracción de los sonidos. Eso quizás explica por qué el mestizaje, eso también es muy divertido, porque hay ciertas afinidades con determinadas culturas, otras repelencias, quizás los nombres tienen que explicar mucho, y los problemas y rencillas históricas o nacionales. Y ahí me doy cuenta de una costumbre un poco mala, algo que muchas personas, el insultar evidentemente se dan cuenta que está mal,
¿Y qué tiene de malo llamar Carlos Calo o Carlitos o Sofi cuando su nombre es Sofía? En cierta medida, estás matando ese nombre, estás negando la elección que esa persona tuvo para reencarnarse en esta vida con ese nombre, a pesar de que supuestamente los han puesto los padres. Eso sería muy interesante si realmente los ponen los padres o es el alma del propio niño que va a venir a esta tierra y le dice, llámame así, porque a mí me gusta en esta vida llamarme así, me toca esto. Y nos damos cuenta cómo al cambiar el nombre lo matas. Una manera de despreciar a una persona muy fuerte y muy subliminal que prácticamente nadie se da cuenta es negarle su nombre. Y esto es bastante común, no llamar a la persona por su nombre. Ya no hablemos del usted, eso ya es otro capítulo, el tuteo, pero lo dejamos para otra historia. Y es ahí como se niega parte, ¿no? Es como que eclipsamos el nombre, le quitamos la A Sofía o a Tina, dejamos a Chris sin Tina y la mujer va a estar abandonada sin Tina y puede acabar con Krishna, valga lo parecido del nombre, pero claro, vemos cómo la ley de atracción y la afinidad juega a favor y que obliga a observar. Esto de los nombres, del poder de los nombres y la tal, es como, digámoslo así, creo que debo tener el monopolio, soy el pionero en el asunto hablando, creo, valga mi ego, pero creo que es parte de mi propósito de la vida. Me doy cuenta de que esto se ve en tu día a día. Yo, querido alguien que me escuche, ¿por qué no? Querido oyente, piensa por un momento las personas que te rodean, con quién te relacionas, cómo se llaman, qué clase de nombre tienen, por qué tienen ese nombre. ¿Qué tal bien te caen? ¿Son nombres griegos? Igual Alejandro Magno se llevaría bien con Atenea, ¿por qué no? Suenan griegos. O Lucarfio, un nombre griego, un filósofo griego. O Platón, por ejemplo, se podría llevar bien con Sócrates, ¿por qué no? Dionisos, ¿por qué no? Quizás esos nombres son afines a una cultura, a una identidad, están construidos de determinada manera a ese entorno, hay que entenderlo, porque igual Sócrates no se integra en este espacio y tiempo, posiblemente esté filosofeando, y Platón sigue practicando sus pesas para desarrollar una espalda más grande, de ahí viene el nombre, mucha gente no lo sabe, y que, claro, piénsalo, ¿quién, por ejemplo, a mí me gusta encontrar un clásico muy fácil de ver en España, es ¿por qué José siempre acaba gustando de tener a Marías alrededor? Hombre, María es un nombre bastante común, lógico, en un país cristiano, pero claro, dices tú, joder, de todos los nombres que hay, todas las mujeres, siempre José acaba con una María. Pues sí, valga el tópico, parece que esa historia del cristianismo impactó mucho, gustó mucho al consciente colectivo de muchas personas y por eso vuelven a repetir y vuelven a hacer el mismo proceso, de una historia bastante curiosa. Y este es un ejemplo muy fácil, muy fácil de ver. Y si realmente crees que lo que digo es un poco casual o tal, te invito a que me lo demuestres a ver si no es cierto o no. Pero si me cambiáis el nombre, me negáis el nombre, ahí se pone el juego más difícil. Y ahí es que nos damos cuenta de cómo Marta puede ser Tamar, es simplemente cambiando las letras, o Tamara. Que eso ahí ya empieza las sutilezas del nombre, cómo empieza a añadir o quitar y qué efectos tiene, ¿no? Esto es realmente muy interesante de estudiar y que yo mismo estoy estudiando y estoy compartiendo mis observaciones, porque un nuevo nombre es una nueva vida, una nueva alma, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Como Hulu, pero misteriosamente sí tenía algo que ver, para el que lo haya visto en el capítulo de morfopsicología. Y es ahí cuando una persona, por ejemplo, se pone un nuevo nombre, es muy recomendable espiritualmente si tu vida es un desastre, es como una nueva alma, ¿no? Traes un nuevo paquete, pero claro,
el coche, el cuerpo, sigue siendo el mismo, tiene los mismos defectos que antes. Si lo llevas tratando mal, nunca has cuidado, por ejemplo, tu espalda, o tu pelo, o tus manos, tu físico, tu salud, tu alimentación. Evidentemente, por mucho que cambies el nombre, la gente igual no acepta tu nombre. Si quieres llamar ahora Napoleón, el tío, pues, por más que su mujer le quiera llamar Napoleón, pero Napoli, le llama Napo. Es lo que veo que no siempre el apodo que uno quiere se lo acaban dando, ¿no? Y a veces una persona se gana el apodo inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, alguien que llama Jimmy o Johnny a cualquier otra persona, un Johnny, no sé qué, tal. Y quizás esa persona está pidiendo a los demás que lo identifiquen como Johnny. Esto es muy, muy, muy divertido. Y cómo surgen los apodos, ¿no? Esto es algo bastante curioso. Las personas que lo tienen, yo suelo preguntarle, ¿y por qué el apodo, no? Es bastante curioso. Porque viene a hablar qué clase de alma tiene esa persona. Se añade un alma más con ese apodo, se la quitó, le puso un añadido, como Tamara, Marta. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué uno observa, ¿no? ¿Y qué nos refleja? ¿Es correcto o no? Por eso, para concluir, yo mismo me doy cuenta de la responsabilidad. Porque el nombrar es cosa de reyes. Y cuando uno nombra, legisla, ordena, es ley. Dicho con una expresión más religiosa, va a misa. Entonces, claro, es algo muy directo. Entonces, me doy cuenta de mi propia responsabilidad de cara a lo que digo. Porque, como mi propio nombre indica, tiene peso. Y yo mismo me doy cuenta de la responsabilidad que tengo con mis hijos. Porque es lo que yo dije, digo y diré. Y es como ellos entienden a dónde tienen que ir y a dónde vamos. Y esto es lo divertido de los nombres. Porque finalmente los nombres te llevan a casa. Y es por eso porque todo rey tiene que aprender a dar luz. ¿Y cómo hacemos para dar luz? Teniendo un propósito. Y cuando el propósito es brillar, qué mejor momento que la hora, aquí y ya. Esto es todo para el rey Israel. Muy buen día.